para contestarlo pueden hacer uso de sus apuntes y de lo que estuvimos revisando, pues, en las últimas sesiones.
Muy bien, compañeros. Pues vamos a hacer la retroalimentación de su cuestionario. Por favor, les tuvo que haber llegado, o al menos se programó para que inmediatamente después de que ustedes contestaran, les llegara la información de la retroalimentación. También se debe enviar una copia a su correo. Entonces, para que por favor ahí lo tengamos en cuenta. Y bueno, aquí están las puntuaciones. Tiene un máximo de 38 puntos, 38 puntos. Y vamos a revisar algunas cositas que me gustaría plantear aquí. Por favor, si hubiera alguna duda, pues por favor, vaya la redundancia, si hubiera duda, no duden en externar, por favor, pues la duda que ustedes tengan. Tengo 24 respuestas, están 25 compañeros conectados, falta nada más una respuesta, entonces bueno, ya podemos empezar a ir plasmando aquí algunas cositas. Bueno, particularmente aquí con ustedes, me gustaría que los fuéramos leyendo y en este caso, por ejemplo, señalar la redacción correcta. En este caso le pediría por favor a Melanie, si nos ayudas por favor Melanie, y la respuesta correcta. Sí, profe. De acuerdo a lo expresado en el manual de la APA, ¿cuál redacción es conveniente para mostrar resultados de una investigación en tabla? La tabla 3 muestra que existe mayor nivel de estrés en alumnos de licenciatura respecto a los de bachillerato. Ok, muchas gracias. De Recordemos nada. que, gracias. Recordemos que es importante mencionar el número de tabla y que las tablas siempre van a estar escritas en números arábigos. En este caso, por ejemplo, la tabla 3, la tabla 4, tabla 5. Por ahí alguien contestó que la tabla A. En este caso, por ejemplo, recuerden que no se llevan letras, porque si alguien contestó, hay dos compañeros que contestaron esa respuesta. Entonces, por favor, recuerden que las letras no se colocan, no son parte de mencionar las tablas, para que por favor no lo hagan así. Y acá está esta otra que dice la tabla 3, pero lo coloca en número romano. Recordando pues que en número romano tampoco se debe de colocar, por ahí se recomienda pues por parte de la APA el número arábigo, que en este caso 21 de 25, de 24, que son los que están ahorita, respondieron de manera adecuada a este cuestionamiento. Muy bien, muchas gracias. En el caso de la siguiente pregunta, si nos ayudas por favor, Mariana. Sí, claro. Gracias. Son diferentes propósitos que se dan a la presentación de tablas y figuras dentro de una investigación. La respuesta correcta es exploración, comunicación, cálculo, almacenamiento y decoración. Así es, muchas gracias. Aquí estuvo dividida la respuesta. Miren, por ejemplo, aquí alguien colocó esta. Dice exploración, comunicación, decoración, cálculo, almacenamiento y presentación. La presentación no, sino que en este caso la palabra se refiere solamente a estos cinco aspectos que están presentes aquí, que se utilizan tablas y figuras para explorar, para comunicar información, para dar a conocer cálculos, para almacenar información y para decorar, entendiendo decorar, el complementar información que se tiene entre el texto y que pudiera no ser comprensible y entonces por esa razón decoramos, o sea, colocamos una imagen que de cierta forma nos ayude a poder dar a entender con mayor claridad acerca de la información que nosotros disponemos. Aquí la palabra presentación es la que no la lleva, entonces por favor esta no y esta tampoco. En este caso exploración, comunicación, presentación, almacenamiento y decoración. Aquí nos hizo falta una que en este caso se refiere al cálculo. ¿Sale? Entonces la correcta pues es esta. Bien, en la que sigue, si nos ayudas por favor a leerla, Pati. Sí. ¿En qué caso es conveniente utilizar tablas o figuras para dar a conocer información? Cuando la información provenga de dos o más variables y sea tipo comparativo. Ok, muchas gracias. Entonces, a ver, eso sí me gustaría que quede muy claro, gracias. Recuerden que cuando es información meramente descriptiva, por ejemplo, si yo voy a mencionar el rango de edades que tiene un grupo
Eso lo puedo hacer de manera escrita, de manera textual, y digo, pues en el grupo de cuarto ciclo se encontró que tanto por ciento tiene menos de 20 años y tanto por ciento tiene de 20 a 22 y tanto por ciento tiene de 23 a 25. ¿Sí? Eso lo puedo hacer de forma escrita. Sin embargo, cuando se trata de comparar variables o bien de presentar la, pues el cruce de dos variables o más, entonces ahí conviene agrupar esta información ya sea de manera gráfica en una tabla o en una figura, ¿sí? Entonces, esto implica que hagamos el cruce de diferentes variables. Por ejemplo, a lo mejor yo estoy hablando del salón de cuarto A, pero quiero saber, por ejemplo, la influencia que tiene la edad con respecto a eh, la percepción acerca del noviazgo que tienen los diferentes compañeros. Y entonces yo veo que a lo mejor los de cuarto A pues piensan diferente a los de tercero o a los de segundo o los de primero. Y ahí entonces voy a combinar el grado escolar con respecto a la percepción que se tiene acerca del matrimonio, por ejemplo, o del noviazgo. Entonces, cuando hago ese tipo de cruces, cuando quiero comparar o quiero cruzar información de una variable con otra, entonces ahí es importante que utilicemos tablas o figuras para dar a conocer esa información. Si la información es meramente descriptiva, entonces basta con que lo mencionemos en texto, pero no es necesario usar una tabla o una figura si es que nosotros vamos a dar solamente información de tipo descriptivo. Por favor, eso anótenlo para que no haya duda o confusión con respecto de ello. Aquí, por ejemplo, hay quien colocó, dice, cuando la información provenga de dos o más variables y sea de tipo descriptivo. Recuerden ustedes que no, o sea, la idea es de que las variables se contrasten, se comparen, se crucen. Cuando se hace de manera descriptiva, usualmente se hace de manera aislada. Entonces, cuando ustedes están trabajando con variables de manera aislada, entonces ahí conviene utilizar un texto escrito, ¿sí? En lugar de una tabla o una gráfica. Imagínense hacer una tabla o una gráfica para hablar de cuántos hombres y cuántas mujeres. No tiene mucho caso en una población pequeña, pues, ¿sí? Entonces, por esa razón es de que, en este sentido, gráficas y figuras se utilizan cuando la información provenga de dos variables, estas variables se crucen y sean de carácter comparativo, ¿sí? ¿Alguna duda de esto, compañeros, hasta ahorita, de particular de esta pregunta? Ninguna, profe. ¿Ninguna? Ok, gracias. Tiene su gorrito navideño, qué bien. Aprovechando, Jenny, su bondad, por favor, ¿nos ayudas a leer la que sigue? Sí. De acuerdo a lo que expresado por la APA, ¿cuál es el enunciado? ¿Cuál enunciado explica de mejor manera la numeración de tabla o figura? También leo la respuesta, ¿verdad? Por favor. Baje el puntero, por favor, poquito. ¿Sí? Es que lo puse aquí en el amarillo para que se vea. Una tabla o figura debe numerarse empleando números arábigos en orden consecutivo. En orden consecutivo. Aquí, ¿se alcanza a ver el recuadrito amarillo? No, es que no tengo mis lentes por eso. Ya, perdón. Bueno, completo. En orden consecutivo y con independencia de unas de otras. O sea, tablas y figuras se numeran por separado. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Bueno, aquí creo que no hay confusiones. Vean que la mayoría respondió adecuadamente a esto. Nada más en esta, dice, aquí 8 compañeros respondieron así. Dice, una tabla o figura debe numerarse utilizando números arábigos en orden consecutivo. Sí, nada más que aquí la diferencia está en que figuras y tablas deben ser independientes entre sí. Eso también, por favor, hay que anotarlo. O sea, numeramos las tablas y numeramos las figuras, pero son de forma independiente. Por ejemplo, puede haber tabla 1 y figura 1, tabla 2 y figura 2, ¿verdad? Pero no es que sean consecutivas todas, sino que las tablas se numeran de una sola manera, pues una sola lista,
y las figuras se enumeran en otra lista diferente. ¿Sí? ¿Sí estamos hasta aquí claros en eso? ¿Sí? Ok. Bien. Aquí un compañero contestó, dice, una tabla o figura debe numerarse utilizando números romanos en orden consecutivo. No, recuerden que números romanos no. Y acá alguien respondió, dice, una tabla o figura debe utilizarse empleando números arábigos sin importar el orden entre ellos. Es decir, figuras y tablas de manera conjunta. Esto es falso por eso, porque no se colocan de manera conjunta, sino que las tablas son unas y las figuras son otras. ¿Sí? Ok, muchas gracias, Jenny. En la que sigue, por favor, le pediríamos a Jacqueline Márquez, ¿nos puedes ayudar, Jacqueline? Sí, profe. Menciona qué elemento falta de la siguiente tabla y el número de tabla es el resultado. Bueno, lo que faltaba era el número de tabla. Déjeme, lo voy a poner acá. No se muestra, ¿verdad? La tabla. Miren, lo voy a poner así como para visualizarlo. Ahí está. Qué cosas son. Ahí está. Bien, aquí está el elemento que falta en la tabla. En este caso, es que me los da aleatorios. Bueno, aquí lo que hace falta es el número de la tabla. Muy importante que, por ejemplo, en este, si se fijan ustedes, está el título, está en este caso, por ejemplo, lo que sería el título izquierdo, y aquí aparecen los elementos del título. De hecho, esta tabla, si ustedes se fijan, podría haberse mencionado con la palabra ansiedad y haber mencionado aquí, por ejemplo, las palabras alta, media y baja en una columna distinta. Pero bueno, lo hicieron de esta manera, ansiedad alta, ansiedad media, ansiedad baja, y el tipo de familia la dividieron como familia extensa, nuclear o monoparental. ¿Sí? Este tipo de divisiones dependen de nosotros, ¿sí? O sea, depende de cómo nosotros queramos y podamos dividir las variables. Por ahí alguien me preguntaba, oiga, es que también existe familia, por ejemplo, eh, homogenérica. Ok, perfecto. Pero en este caso, para esta investigación, pues se utilizó solamente esta división, ¿sí? Sí me doy a entender, o sea, no es que de pronto esté correcto o no correcto colocar más tipos. Por ejemplo, alguien puede poner aquí otro tipo que sea, por ejemplo, homoparental, o alguien puede poner, por ejemplo, familias no directas, o sea, por ejemplo, en el caso de un niño que iba solamente con los tíos y con los abuelitos, pero no con los papás. Entonces, bueno, podemos encontrar múltiples opciones en esto, pero aquí quien decide, quien de alguna manera establece la división de cómo va a medir y orientar la variable son ustedes, ¿sí? Entonces es muy importante que lo tengamos muy en cuenta. O sea, ustedes son los que dicen, ok, me conviene dividir la variable en estos tres términos, o en 4, o en 5, o en más, ¿sí? Entonces ya depende de ustedes. Aquí, por ejemplo, la ansiedad la dividieron en 3, alta, media y baja. Bien pudo haber sido, por ejemplo, grave, moderada y leve. O también pudo haber sido, por ejemplo, términos como ansiedad muy alta, ¿no? Ansiedad alta, ansiedad media, baja y muy baja. También se pudo dar esa división, pero a fin de cuentas ustedes son los que dividen. ¿Sí estamos claros? O sea, ustedes dividen las variables de acuerdo a sus necesidades y por los aspectos que ustedes consideren necesarios para poder hacer esta medición. ¿Sí? Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda, compañeras, compañeros. No, profe. ¿Todo bien? Para que el que contestó que no falta ningún elemento, sí le falta el número de tabla. Bien. Por favor, si nos ayudas, Carolina,
Sí, profe. Dice, de acuerdo a la APA, ¿cuál sería el título más adecuado para una tabla? La respuesta correcta es diferencia entre el nivel de estrés de alumnos de educación superior y media superior. Ok, muchas gracias. ¿Se acuerdan qué nada. características decíamos que estaban presentes en el título? El título debería ser demasiado largo, demasiado extenso o demasiado corto. ¿Cómo tendría que ser? Según lo hablábamos, ¿cómo tendría que ser ese título? En comparación, Ajá, pero debe ser extenso o largo, o corto mejor. ¿Qué corto, ¿no? recomienda la APA que sea? ¿No? Recuerden ustedes que la APA dice que un título no debe ser bastante extenso, ¿sí? Por ejemplo, esta de aquí abajo dice, nivel de estrés bajo y alto en alumnos universitarios de educación superior y media superior en Guadalajara. Si se fijan, estas categorías bajo y alto, si se alcanza a mirar, son categorías que se van a repetir en la parte de la tabla o en la parte de la gráfica que hagamos, de la figura. Entonces, recuerden que la premisa es no repetir, o sea, entre menos se repite información, mejor. En este caso, este título es excesivamente largo. La idea es de que el título sea, dijéramoslo así, quede en un nivel medio. Por esa razón es que esta es la correcta, porque se habla de la diferencia entre el nivel de estrés de alumnos de educación superior y media superior. Vean que no se pone a decir estrés alto, medio o bajo, no, sino simplemente habla del nivel de estrés. Ya esa división de decir estrés alto, medio y bajo, ya va a ser en la tabla, ya va a ser cuando nosotros ya tengamos ahí ya la información que estemos presentando. Estas otras dice diferencia entre el nivel de estrés de alumnos. Sí, pero recuerden que debe ser más completo. El problema es que es demasiado concreto, demasiado pequeñito. Este es demasiado largo y este otro tiene el problema de que también no queda claro. Dice niveles de estrés de alumnos universitarios y no universitarios, pero no me dice más. Entonces, aquí conviene siempre que nosotros establezcamos la diferencia. Por ejemplo, ahí está. El título sería diferencia entre el nivel de estrés de alumnos de educación superior y media superior. Se entiende que se va a establecer una diferencia, una marca entre el nivel de estrés que tienen los alumnos que son de nivel medio superior y se va a comparar esto con el nivel de estrés de alumnos que pertenecen a el tema de la educación superior. ¿Sí? Muy bien. En la que sigue, si nos ayudas por favor, Alejandra Sandoval. Sí, profe. Adelante. Es de acuerdo a lo establecido por el APA, ¿cuál? No, es que no le he bajado, creo. Ah, Sí, ya. sorry. Gracias. Según el APA, ¿cuál debe ser la relación entre las figuras y tablas con relación al texto cuando se presentan resultados? La respuesta correcta es figuras y tablas deben ser un apoyo y se deben resaltar los aspectos que el autor quiere que el lector tenga en cuenta. Ok, muchas gracias. De hecho, 16 compañeros respondieron de manera adecuada a esta pregunta. Y vamos a ver que, pues, estas no son correctas porque fíjense cómo dice. Dice, figuras y tablas deben ser lo suficientemente explícitas para que no necesiten de un texto que las aclare. No necesariamente, sí deben de ser explícitas, pero deben ser complementarias. Por favor, aquí la palabra clave es complementar. Si se complementan adecuadamente lo que yo estoy escribiendo en el texto con la información que estoy presentando en una gráfica, en una figura o en una tabla, perfecto. Ese es el objetivo. ¿Sí? Aquí este otro, el número 2, no es correcto porque dice las tablas y figuras deben mencionar exactamente la misma información que se presenta dentro del texto cuando se elaboran los resultados.
No, recuerden ustedes que lo que se habla aquí es de que la información sea complementaria. O sea, ese es ahí como el punto, que la información en todo caso se complemente. Muy bien. En la que sigue aparece esta pregunta. Si nos ayudas, por favor, Itzel. Sí, profe. Dice, quiere mencionar información adicional para clarificar lo prestado en figuras y tablas. Deben utilizar notas al final de la figura o de la tabla. Ok, muchas gracias. Están geniales sus pajaritos, ¿eh? ¿Canarios son o qué son? Sí, es el de mi papá. Ok. Me siento como Blancanieves. Sí, está muy bonito, se escucha muy padre. Bueno, entonces aquí efectivamente, si ustedes requieren, fíjense, si ustedes requieren mencionar información que sea adicional, esto es siempre a criterio del investigador, o sea, en este caso a criterio de ustedes. Si ustedes juzgan que es importante que además de lo que dice la tabla, perdón, información que los lectores deban conocer, entonces lo ponen ustedes en una nota al final, ¿verdad? También es el caso de alguna abreviatura que ustedes hayan elaborado en su tabla o figura y que ustedes quieran especificar a qué se refiere esa abreviatura. Entonces ahí ustedes colocan esto como una nota al final de la figura o tabla. Por ahí la sesión pasada veíamos algunos ejemplos, ¿sí? Bien, aquí alguien puso pie de página o notas al margen. No, el pie de página es para toda la hoja en general y las notas al margen pues se utilizan cuando son, vaya la redundancia, notas que se realizan sobre todo en términos jurídicos. Los abogados utilizan mucho las notas al margen indicando alguna aclaración pero que se hace al margen del cuerpo del acta o del cuerpo de algún tipo de documento. En este caso, cuando son notas cuando se trata de una figura o de una tabla, entonces las notas deben de colocarse al final, ¿sí? Muy bien. La que sigue, por favor, si nos ayudas a leerla, Teresa Martínez. ¿Anda por aquí? Sí, Ok, adelante. son tipos de figuras. La respuesta correcta es gráficas, diagramas y mapas. Ok, muchas gracias. Vean que aquí 8 compañeros respondieron tablas. No, recuerden que las tablas son o están en una categoría distinta a las figuras. Por lo tanto, las tablas no son parte de las figuras. Las tablas son tablas, las figuras son figuras y las figuras contienen dentro de sí a gráficas, diagramas o mapas, ¿sí? Entonces, los que contestaron esta respuesta no es correcta. Y también está esta otra, dice fotografías, porcentajes, imágenes y gráficas. No, recuerden ustedes que los porcentajes no son figuras, ¿verdad? Sino los porcentajes, pues son esos, son porcentajes. Muy bien. En la que sigue, si nos ayudas por favor, Manuel Carvajal. ¿Cuál de las siguientes figuras? Sorry, ahí está ya. ¿Cuál de las siguientes figuras está correctamente planteada? Ok, muchas gracias. Aquí nos dice que es la opción 2. Vamos a ver, aquí están las opciones. Y aquí aparece no sé si se alcance a mirar, pero si se fijan aquí aparecen, por ejemplo, distintos tipos de gráfica. En este caso, por ejemplo, aquí se menciona la gráfica, pero a ¿qué le hizo falta? Está el número de gráfica. ¿Cuál es el problema? ¿Qué? Le hace falta el título. Le hace falta el título, así es. Y además dice la palabra gráfica. La palabra gráfica no se debe utilizar, sino debe de usarse la palabra figura. En el caso de la opción 2, ¿verdad? Aquí sí se aprecia y vean que dice figura 1, nivel de estrés y escolaridad en jóvenes de 18 a 30 años. Está comparando el nivel de estrés y la escolaridad. De tal manera de que, por ejemplo, aquí vamos a encontrar la escolaridad en ese sentido y cuántas personas presentan estrés alto, medio y bajo
de acuerdo pues a el nivel de escolaridad. Por ejemplo, aquí están los de primaria, que son estos, secundaria y preparatoria, y ven que aquí tiene diferentes escalas de grises. No sé si se alcanza a apreciar, pero vean que este es un gris más oscuro, ¿verdad? Que refleja a los jóvenes que tienen escolaridad de primaria. Este es un tipo de estrés un tanto cuanto más claro, que refleja a aquellos jóvenes que tienen nivel de secundaria. Y este es un estrés más clarito que representa a aquellos jóvenes que tienen el nivel de preparatoria. Vean ustedes que los niveles de estrés más altos se dan precisamente con personas que tienen secundaria y preparatoria, ¿sí? Vean ustedes aquí la gráfica, y eso es lo que ustedes plasmarían en su trabajo, ¿sí? Se puede observar que ocurre esto, que esta variable está influenciando a esta otra, ¿sí? Pero obviamente pues tenemos que tener elementos o pruebas, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Manuel. Tenemos aquí, Dana, si nos ayudas por favor a leerlo. Sí, profe. Sí, gracias. En un proceso de investigación, ¿qué elementos deben tener coherencia? La pregunta de investigación, los objetivos de investigación y los instrumentos. Así es, muchísimas gracias. Estos elementos sí, pero no son tan esenciales como esto, ¿sí? Dice aquí la referencia, objetivos de investigación, el número de participantes también, pero usualmente en el proceso de investigación los elementos que deben estar en sintonía son estos, ¿verdad? En este caso, la pregunta de investigación, los objetivos y los instrumentos de la propia investigación. Bien, en la que sigue, por favor, si nos ayudas, Fátima Naí Vargas. Sí, profe. Dice, selecciona la tabla que cumple los criterios señalados por la APA para presentar resultados. ¿Y cuál fue? La opción 1. La opción 1, ok, vamos a ver. Acá está. Bueno, ahí se ven muy pequeñitas, pero la idea es mencionar, o que aquí se señalara, cuál es la tabla que cumple los requisitos señalados por la APA. Si, por ejemplo, ampliamos aquí, voy a ampliar un poquito más, ahí está. Ven ustedes que aquí, por ejemplo, nosotros tenemos oportunidad de señalar, por ejemplo, cuál es la tabla que responde a esto. Aquí está el número de tabla, están, digamos, el título, ¿verdad? Aquí está el título general, están los títulos izquierdos. Vean ustedes que aquí también dice lo mismo, nada más que aquí no le pusieron el número de la tabla. Es importante que de cierta manera lo tenga. Y en la 3, de pronto le pusieron el número de tabla, pero no viene, en este caso, por ejemplo, ni el título, que debe tener esa figura, ¿verdad? Ni tampoco, pues, como tal, notas marginales, ni nada, notas al pie, perdón, ni nada de esto. Y esta última, pues, aparece aquí, en este caso, por ejemplo, el número de tabla, aparece la comprensión, media, y baja, y aquí lo mismo ocurre con alta, media y baja. Sin embargo, no aparece, en este caso, todas las categorías que tengan que ver con la comprensión, ¿sí? Y bien, sería, digamos, esa parte. Ay, sorry, déjenme. Ahí está. Ah, creo que ahora me excedí. A ver, ahí está, 100%. Bien. La que sigue, por favor, si nos pudieras ayudar. A ver. Fátima, Anaí, por favor, ¿nos puedes ayudar? Sí, profe. Ok, adelante.
Dice, ¿qué frase describe de mejor manera a un instrumento de recolección de información? Y la respuesta es un medio por el cual se obtienen datos relativos a la medición de cada una de las Perdón. variables. Ajá, de las variables planteadas no, señaladas, perdón, en el planteamiento de problema. Ujú. Muy bien. Gracias, Fátima. Esa es la respuesta correcta. En esta que sigue, aquí le pediría por favor a Jacqueline, si nos pudieras hacer el favor de leernos. Sí, profe. Jiménez en 2020 realiza un estudio en el cual busca establecer la influencia entre el tipo de liderazgo y el clima organizacional en instrucciones de educación superior. ¿Qué instrumentos son necesarios aplicar dicha investigación? 2 escalas de Likert, una para evaluar el tipo de liderazgo y otra para evaluar el clima organizacional. Muchas gracias, Jacqueline. Miren, efectivamente, aquí por favor eso anótenlo, ténganlo por favor muy presente al momento en que ustedes trabajen su metodología. Si ustedes tienen dos variables planteadas en su pregunta de investigación y solamente declaran cómo van a medir una, la investigación pues no sería correcta, carecería de validez, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes señalen en la metodología de su trabajo qué tipo de instrumento van a utilizar y sobre todo en este caso que cada instrumento atienda a una variable que esté presente dentro del proyecto. Si tengo dos variables, la idea es de que los instrumentos al menos detecten dos variables que en este caso quiero contrastar. Si tengo tres variables, pues el instrumento debe tener tres formas de evaluar cada una de esas variables. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Bueno, quito el muy. Eso es importante porque nos permite saber a nosotros cómo vamos a valorar, ¿sí? Cómo vamos a evaluar. Entonces, recuerden ustedes, todo lo que esté en su pregunta o en su objetivo que ustedes hayan fijado y planteado, eso es lo que hay que ver cómo le vamos a hacer para poderlo evaluar, ya sea a través de algún instrumento escrito o de alguna entrevista, alguna grabación, etcétera, ¿sí? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos claros? ¿Sí? Ya vamos a concluir esta parte. Y André, ¿nos podrías ayudar, por favor, con la que sigue? Sí, profe. Adelante. De acuerdo a la APA, si tiene una variable y ésta se mide de manera descriptiva, lo conveniente es, y la respuesta correcta era mencionar en el texto los resultados de dicha variable. Así es. Gracias, André. Si Por nada. existe una variable que sea descriptiva, ¿sí? Eso por favor aquí subrayenlo. ¿Qué se entiende por descriptiva, Melanie? ¿Cómo tú podrías decir que algo es descriptivo con tus palabras? ¿No? Dalia, Lisette, ¿cómo pudiéramos decir que una variable es descriptiva? ¿Por qué? ¿Tienen por aquí? Yo, profe. Ok, dale. Pues como tal, que describa de qué manera se está, pues sí, la forma de medir esa variable, tal cual. Ok, gracias, Mariana. Sí, de hecho, acuérdense que descriptivo es cuando menciona los datos, pero sin conectarlos con otra variable. Ejemplo, yo puedo hacer un estudio aquí para saber, por ejemplo, cuáles son sus rangos de edades. Y entonces, de manera descriptiva, digo, en el cuarto A matutino existen un 75% de mujeres y solamente un 25% de varones.
Punto. Vean que estoy haciendo esto de manera descriptiva, o sea, no estoy evaluando si la pertenencia a uno u otro género tenga alguna ventaja o desventaja. No, simplemente estoy diciendo cuántos hay. Puedo hacer una investigación descriptiva de lo que sea. Por ejemplo, cuáles son los hábitos alimenticios. Si hay consumo de algún tipo de tabaco, por ejemplo, etcétera. Y lo voy a mencionar dentro del texto. ¿Por qué? Porque esto es meramente descriptivo. ¿Sí? Es muy importante que tengamos eso en cuenta. O sea, es descriptivo nada más. Acá, por ejemplo, noten que donde dice mencionar en el texto los resultados de la variable y además realizar una gráfica donde se muestre dicha información. Si la cosa es descriptiva, no es necesario hacer una gráfica, ¿sí? Insisto otra vez, las gráficas se van a realizar cuando las variables son complementarias o tenemos que cruzar las variables, ¿sí? Muy bien. Bien, en la que sigue, le pediría por favor a Leida si nos ayudas a leerla. Respecto a la metodología de trabajo, ¿cuál frase señala de mejor manera el método de la investigación? Y la respuesta es, el estudio contempló la presencia de 20 participantes, alumnos regulares del tercer grado de bachillerato. A ellos se les aplica... ellos se les aplicaron 2 instrumentos. El primero fue una escala de Likert para medir el grado de ansiedad y el segundo una autovaloración del rendimiento académico. Ok, muchas gracias. Si se fijan, ahí estamos hablando, esto es lo que debe de estar en el método, ¿sí? Por ejemplo, cuántos, digamos, y cómo es que se utilizó, por ejemplo, cómo es que se dividió a la población y también saber, por ejemplo, qué se le aplicó primero, qué se le aplicó después, cómo se le llama lo que se le aplicó, ¿verdad? Entonces, es importante que también cada variable se especifique cómo es que se va a medir, ¿sí? Insisto en eso. ¿Cómo le voy a hacer para medir cada variable? Si me queda claro eso, ya me quedó claro toda la investigación, ¿sí? Muy bien, muchas gracias, Leida. Y nos quedan por ahí algunas más. En este caso, por favor, le pediría a Esteban, si nos ayudas a leer la que sigue, por favor. Sí, profe. De las siguientes frases existe una que no está correctamente planteada. Identifique cuál es. El estudio contempla la participación de 5 empresas cuya característica principal fue la presencia de 20 o menos empleados. A ellos se les explicó un cuestionario tipo Likert y una... Ok, muchas gracias. Gracias. Bien, aquí fíjense ustedes, esta frase no está correctamente planteada. ¿Por qué? Dice aquí que fueron 5 empresas cuya característica principal fue la presencia de 20 o menos empleados. A ellos se les aplicó un cuestionario tipo Likert y una entrevista. Pregunta, ¿existen los cuestionarios tipo Likert? No, son escalas. Son escalas, ¿sí? Recuerden que un cuestionario nos ofrece información de carácter cuantitativa o cualitativa, pero para ser muy honestos, todos los cuestionarios, aun sean los cerrados, van a darnos información cualitativa. Por ejemplo, un cuestionario me dice, por ejemplo, si la persona ve ciertos canales de televisión, si, por ejemplo, duerme cierta cantidad de horas, si tiene tal tipo de dieta, hasta ahí. Pero esa información es cualitativa, no puedo decir, no le puedo dar puntos a su nivel de alimentación, ¿sí? No. Entonces, las escalas Likert sí dan puntos, o sea, sí hay una puntuación directa por la escala. Cuando alguien responde siempre, pues vale siempre, cuando responde a veces vale 4, etcétera, etcétera. Y entonces, vamos a ver que esta frase no es correcta. Todas las demás deben ser correctas, ¿sí? Por ejemplo, aquí, el estudio contempla la participación de 10 familias de la zona metropolitana de Guadalajara que tengan como característica principal la presencia de uno o más hijos, ¿ok? ¿Va?
O bien este otro, ¿sí? Dice, el estudio contempla la participación de 200 estudiantes de bachillerato distribuidos en 2 grupos, uno experimental con 100 alumnos y uno de control, ¿sí? En este caso, por ejemplo, aquí vean que sí es correcto cómo se está manejando. Lo incorrecto es esto, ¿sí? Porque, insisto, no, acá está. No puede ser que haya un cuestionario Likert, ¿sí? Entonces hay que tener como mucho cuidado en los términos. Muy bien, y la que sigue, en este caso, por ejemplo, le pediría por favor a... Yo, profe. ok, adelante, por favor. En la relación del método de una investigación se deben considerar los siguientes aspectos. Señala la frase que sea correcta. Se debe considerar a los participantes, sus características generales y particulares, así como los escenarios, los diferentes recursos e instrumentos, implementar así como el proceso necesario para llevar a cabo la investigación. Ok, muchas gracias, Mariana. Efectivamente, hay que considerar todo eso. Recuerden, participantes, escenarios, recursos o instrumentos y también el proceso que necesitamos. El proceso es importante porque ustedes tienen que decir qué van a aplicar primero y qué van a aplicar después, qué se va a aplicar en un día, qué se va a aplicar en 2 días, o cómo va a ser la logística. Ahí piensen ustedes en eso, o sea, cómo es la logística de operación de mi experimento, o sea, cuáles son las condiciones que voy a tener presentes para poder aplicar o desarrollar a cabo la investigación que queramos realizar, ¿sí? Muy bien. Y bueno, pues aquí están los comentarios. Quien respondió, muchas gracias por hacerlo, ¿sí? Ok, bueno, entonces, vamos a quitar esta pantalla. Ahí está. Oigan, ¿es mi percepción o el Zoom no se ha cortado? No se ha cortado, profe. Cierto. No, ¿verdad? Debe ser ahora promoción. Regalo de Navidad. Regalo de Navidad. Estuve moviéndolo para ponerle una clave para que no se cortara. A lo mejor ya está funcionando, pero bueno, espero que sí funcione. Espero. Bueno, dudas, compañeros, hasta este momento. No, profe. ¿Todo bien? No, profe, todo bien. De mi parte, todo bien. Ok. Bueno, miren, ahora sí, ya viene, digamos, como la parte interesante de toda esta parte, de todo esto que hacemos. Bueno, todo es interesante, pues, sé que es algo que debo decir, es algo que implica que nos detengamos a buscarle cómo. Si no es, digamos, algo tan sencillo. Realmente todo lo que tiene que ver con investigación tiene uno que empezar a buscarle el cómo le va a hacer y tener siempre argumentos. Esa es ahí la parte primordial. Entonces, y eso es lo que recuerden, pues hace una ciencia, la distingue de aquello que no es una ciencia, pues que en la ciencia nos movemos por argumentos, tiene que haber argumentos de por qué las cosas. Entonces, todo esto que estamos revisando, que son esquemas de cómo trabajar y de cómo presentar información, pues también tiene sus formas de argumentación, ¿verdad? En este caso. Y lo importante aquí es siempre que la información cuadre, nos cuadre, vaya la expresión, de forma de que seamos coherentes con lo que estemos hablando o declarando en una pregunta o objetivo de trabajo con respecto a la información teórica que disponemos y con eso con respecto a los instrumentos que apliquemos y finalmente la información que presentemos. De ahí que, pues de pronto se hace necesario, decíamos, cuidar todo este tipo de aspectos. La sesión pasada, ustedes recordarán que estábamos revisando, pues, una presentación acerca de cómo empezar a visualizar resultados, ¿verdad? Cómo empezar a presentar estos resultados. Y lo hacíamos a través de un personaje, que en este caso aquí lo hicimos a modo de un avatar, y
bueno, no es cierto, no es un avatar, ¿verdad? ¿O sí? No, ¿verdad? Queda como como un dibujo meramente, no es un avatar directamente, pero aquí la idea era, por ejemplo, de empezar a cuadrar, insisto, empezar a cuadrar siempre información. El próximo año les va a tocar a ustedes, les decíamos, presentar un cartelito, y ese cartel usualmente pues es un extracto de la investigación. Regularmente, de pronto, cuando alguien hace investigaciones, pues es importante que empiece a fijarse muy bien, vaya, en qué es lo que de alguna manera va a medir, va a evaluar y cómo es que esto tiene una cuadratura, cómo es coherente una cosa con la otra. Por ejemplo, aquí vean ustedes que estamos utilizando para esta investigación dos cosas. Esta teoría del aprendizaje significativo que la dice Ausubel en el 78 y esta otra que nos habla de Rotter, porque Rotter quiere saber, en este caso, el grado de impulsividad de las personas. O sea, hay personas que son bastante impulsivas, que entonces necesitan que algo de afuera sea aquello que los regule, ¿verdad? Sea aquello que les ponga un límite, vaya, ¿sí? Por ahí Rotter concluye que los perfiles de criminalidad se orientan más sobre locus de control externo. Entonces, por eso, por ejemplo, para el ladrón, él no se pone a reflexionar que es malo robar. Para él, lo malo es que sea otro que lo cache y de alguna manera le haga el señalamiento, ¿verdad? O sea, el regulador está afuera, no está adentro. Y cuando el regulador está adentro, alguien, por ejemplo, puede ver algo que no es de él o de ella y entonces dice, no, es que esto no es mío y no lo puedo tomar, ¿sí? O sea, él solo se reguló, ¿verdad? En cambio, la persona que de alguna manera tiende a la criminalidad, dice Rotter, pues de pronto busca elementos externos de control, ¿verdad? Por esa razón es de que, vaya la redundancia, a las personas que tienen un perfil de criminalidad no les cae la onda, o sea, no les cae el 20 de que la regaron, de que no es correcto, porque para ellos el locus está afuera, ¿verdad? Entonces, por más que alguien les diga, es difícil la parte que tiene que ver con la readaptación y tiene que vivirse una serie de experiencias ahí muy particulares para que el locus pase de lo externo a lo interno. Bueno, todo esto para indicar, insisto, la investigación que estaba haciendo aquí este personaje, Sofía, y en el cual de pronto quiere saber cómo es que se percibe el aprendizaje por parte de los alumnos y también saber el tipo de locus de control que tiene. Para ello veíamos la vez pasada que de pronto pues tiene diferentes herramientas, ¿verdad? Aquí veamos que pues ella se pregunta qué instrumento va a aplicar. Al final decidimos que aplicar a qué, ¿una qué? Una escala de Likert. Una escala Likert que midiera efectivamente el tipo de percepción que ella tiene acerca del aprendizaje, de su aprendizaje, bueno, no ella, sino los compañeros, del aprendizaje, y si este aprendizaje pues ha resultado significativo o no, ahora pues con la pandemia. Vean que la pandemia no está utilizada aquí como una variable, sino la pandemia es una condición, ¿sí? Yo quiero insistir mucho en diferenciar estos dos términos porque una cosa es la variable porque tiene la posibilidad de medirse y la otra es la condición. La condición no tiene posibilidad de medirse porque la condición no cambia, ahí está, ¿sí? ¿Sí me explico aquí? O sea, por ejemplo, si yo, por ejemplo, me da la enfermedad de COVID, eh, no es una variable, es una condición de que pues ya me pegó, vaya. Entonces, tendría que ver ahora cómo enfrento esa condición que está ahí. Déjenme checar aquí el chat. Es que alguien escribió algo, pero no me deja verlo.
No me permite ver el chat. ¿Me podrían decir qué fue lo que preguntaron? Yo, profe, le puse en Sí. el chat que mi equipo ya se tenía que salir, pero que no le quería interrumpir la clase, que si Oh, le ya. poníamos por el chat nuestros nombres para la asistencia o qué podemos hacer. No, ya lo registraron en su ejercicio. Ahí la veo. Ok, ¿Sí? ok, está bien, profe, gracias. Andrea, hasta luego. Suerte, felices fiestas y feliz año. Hasta luego, profe, gracias. Igualmente, profe. Adiós, gracias. Bien, entonces aquí, nada más por favor, revisen luego lo que veamos aquí en clase para que quede más entendido el tema. Decíamos que después de que definimos qué instrumentos íbamos a utilizar, por ejemplo aquí, pues ella dice, ok, voy a estudiar una escala de Likert para medir la influencia que tiene la pandemia en el aprendizaje significativo. Y para el locus de control ya hay un instrumento. Ese instrumento, pues lo investigó y es un instrumento que se llama escala de locus de control de Rotter. De hecho, la escala sí existe. Si ustedes la buscan, la van a encontrar. Y en esa escala se ve, digamos, cómo es que Rotter mide el control interno y el control externo. Bueno, todo esto ¿por qué? Porque al final pues tiene que decidir cuántos sujetos son los que va a utilizar. En este caso decíamos que como va a hablar acerca de toda la universidad, pues entonces conviene que la investigación la realice con alumnos y alumnas de todos los ciclos y de diferentes licenciaturas, porque se habla pues de toda la universidad. Y aquí el número, ¿sí? Regularmente cuando son escalas se utilizar un número amplio. Si hablamos de una universidad que tenga, por ejemplo, 1000 estudiantes, pues entonces si hablamos de un 10%, de un 20%, pues podríamos considerar que sea una muestra más o menos significativa, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablaríamos de unos 200 alumnos si es que tenemos una población de 1000 alumnos. En el caso de nuestra universidad, técnicamente son alrededor, ahorita en este momento, cerca de 4000 y fracción de alumnos. Entonces, si fuera la universidad, pues imagínense, si hablamos de un 10%, tendríamos que hablar al menos de 400 alumnos, ¿sí? Pensando en investigaciones de corte cuantitativo. Eso es importante aquí decirlo, miren. Si ustedes lo quieren ver como una especie de balanza, ¿no? Hay que poner en la balanza, bueno, es una balanza, por favor, con mucha imaginación, pero es una balanza. Y aquí de pronto está como una flechita aquí donde se indica la balanza, ¿no? Bueno, sí se ve que es una balanza, ¿verdad? Sí, profe. Ok, bueno, perdón. En esta balanza vamos a pesar, dijéramos, vamos a valorar diferentes aspectos. Un primer aspecto es, si utilizamos instrumentos que sean cualitativos, como puede ser una entrevista o una observación, las entrevistas me arrojan bastante información, pero son difíciles de aplicar porque me lleva tiempo aplicarlo, o sea, de menos tengo que invertirle una hora y eso se me hace muy poquito, para hacer la entrevista, ¿sí? Y aparte me va a dar mucha información y esa información luego tengo que codificarla, tengo que interpretarla y eso no es sencillo, ¿sí? Entonces, imagínense hacer 100 entrevistas, realmente, aparte de que sería algo muy cansado, sería también difícil para poderlo categorizar. No es que no se pueda, sí hay investigaciones que hablan de esto, pero usualmente es un equipo amplio. Si son instrumentos que nos arrojen información numérica, por ejemplo, una escala o un cuestionario cerrado, donde podamos rápidamente poderlo calificar, la información que nos arroja la escala y la información que nos arroja el cuestionario cerrado es información bastante simple, bastante concreta, no me da chance de saber por qué, no tiene la misma profundidad que la información que me arroja una entrevista, pero
tiene la ventaja de aplicarse más fácil, vaya, es más rápido, y aparte la calificación no hay vuelta de hoja, ¿no? Ahí está el resultado y este es. Y ahí, por favor, ustedes anoten que en el método, cuando lo redacten, y es algo que yo voy a revisar también, cuando ustedes vayan a aplicar en escalas o cuestionarios cerrados, entonces es importante que la población sí sea alta. Estoy hablando de mínimo unos 60, 100 o más casos, pensando pues en que la población o el resultado de esto así lo amerita, ¿no? Si me explico, por ejemplo, una escala de solamente 20 personas en una población universitaria de 1000 habitantes o 1000 alumnos, pues es realmente muy poco. Entonces, por esa razón es que conviene que utilicemos, cuando son escalas o cuestionarios cerrados, utilicemos una población amplia, de más de 60 al menos, ¿sí? En cambio, instrumentos que sean cualitativos, insisto, como entrevistas o cuestionarios abiertos, de pronto la información es más amplia, pero el número de personas se puede reducir porque la información también que nos van a proporcionar es más, ¿sí? En ese sentido es como se pone la balanza para poder de alguna manera determinar qué tipo de instrumento nos conviene, uno, de acuerdo al tipo de variable que vayamos a investigar, y también de acuerdo a la población que vayamos a ir, ¿verdad? Eh, por ahí hay estudios que hablan de empresas o de organizaciones que tienen solamente 20 personas, 20 colaboradores. Ok, pues a los 20, ¿no? Pero en el caso de poblaciones más amplias, pues conviene pensar al menos en un 20% de la población para que más o menos podamos decir que el instrumento pues tenga cierta validez, ¿verdad? Ok, hasta aquí no sé si vaya quedando claro toda esta parte. Sigamos bien, Esteban, Dalia, Manuel. Sí, profe. Sí, ok, gracias. Bien. Algunos ya lo manejaron en sus proyectos, pero otros no, por esa razón es que lo estoy como repitiendo, perdón. Bueno, aquí ya viene ahora sí la parte donde tenemos que hacer los cruces de las variables. Decíamos que había dos tipos de variables acá. Variables que eran las variables principales o las variables centrales, si ustedes quieren llamarles así. Y estas variables centrales, pues son, en este caso, por ejemplo, lo que sería la percepción de la influencia de la pandemia en el aprendizaje significativo, es una variable central, y la otra es el locus de control. En pocas palabras, lo que esta investigadora quiere saber es si dependiendo del tipo de locus de control que un estudiante tenga, esto afecta en la manera en cómo percibe su aprendizaje. Más concreto, si yo me caracterizo por tener un locus externo, entonces quizá vaya a decir que lo que estoy aprendiendo no sirve de nada porque la pandemia, porque la computadora, porque los profes, porque la escuela, si se fijan, de pronto estoy echando todo hacia afuera, ¿sí? Y si mi locus es interno, entonces estaría yo más bien preocupado por saber o por decir que mi aprendizaje depende de lo que yo pueda hacer, ¿verdad? Entonces, no pude entrar a clase, pero entonces pues voy a empezar a preguntar, voy a empezar a leer, voy a empezar a ver otra vez las clases grabadas, etcétera. ¿Sí me explico? O sea, de pronto, según esta teoría, la forma en la que yo afronto las cosas puede ser a través de lo que yo siento que yo pueda hacer, locus interno, o bien de lo que los otros me dan o no me dan, que eso es un locus externo, ¿verdad? Bueno, eso es, digamos, espero si se vaya entendiendo todo este asunto. La intención de explicárselos así es también porque la idea es de que ustedes también lo expliquen de la misma manera cuando hagan la presentación de sus proyectos. Entonces, de estas variables centrales,
vamos a ver que existen también variables que van a ser intervinientes. Una variable interviniente, por favor, para que ahí lo coloquemos, son variables que ahí están y que pueden llegar a influir en las variables centrales. Pero estas variables de entrada no son consideradas, ¿sí? O sea, es decir, el título de mi investigación no dice que la edad se relaciona con el locus de control, no dice eso. Sin embargo, voy a ver si existe alguna relación porque yo pregunté esta información. El estudio no plantea que el grado escolar tenga alguna influencia con el locus de control o con el aprendizaje significativo, ¿no? Sin embargo, quiero ver si esto tiene alguna relación, ¿sí? Y entonces estas variables se les conoce como intervinientes, ¿sí? ¿Sí me doy a entender con eso? O sea, son variables que no están directamente planteadas en la investigación, pero que pueden llegar a influir en el resultado o pueden llegar a influir en este sentido, por ejemplo, pueden llegar a influir a las variables centrales. Hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Sí se entiende hasta ahorita el planteamiento? Jenny, Aleida. Sí, profe, sí, sí, ¿Sí? entiendo. Ok, gracias. Bien. Ahora bien, el asunto está en cómo vamos a hacer, y eso es lo que van a hacer ustedes en sus proyectos, fíjense. ¿Cómo van a empezar a combinar las distintas variables? Por ejemplo, aquí yo tengo mis dos variables principales, que son esta percepción del aprendizaje y el locus de control. Un primer cruce es este, ¿sí? Para saber cómo influye una con la otra. Esta es la variable central, esta es la investigación central, y hasta cierto punto, pues es el dato más importante que yo requiero. Pero también es interesante saber la relación entre el aprendizaje y la edad, ¿sí? Entre el aprendizaje y el sexo. ¿Sí me doy a explicar? ¿Por qué? Porque a lo mejor me voy a dar cuenta que los alumnos que tienen menor edad perciben su aprendizaje de una forma más positiva que aquellos que tienen mayor edad, o viceversa. A lo mejor voy a ver que aquellos que tienen más edad perciben su aprendizaje de una forma más positiva. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sexo. Quizá a lo mejor vea que las mujeres perciben diferente su aprendizaje a los varones, por ejemplo, ¿sí? El grado escolar. Quizá a lo mejor yo vea que los alumnos de los primeros semestres perciben su aprendizaje de manera distinta a otros que son de semestres avanzados, ¿sí? El estado civil, y ahí estaría viendo si, por ejemplo, los solteros o los casados perciben su aprendizaje distinto. El tipo de carrera, como ahí decía que era de diferentes carreras, a lo mejor yo veo que los administradores o los contadores o los abogados perciben su aprendizaje de diferente manera a como lo perciben, por ejemplo, los psicólogos o los nutriólogos. Y finalmente el promedio. Y aquí yo puedo sumarle todas las variables que yo quiera. Estas son, digamos, las más principales porque regularmente todas las investigaciones preguntan esto, o sea, preguntan la edad, preguntan el sexo, preguntan el grado escolar, el estado civil, etcétera, ¿sí? Pero bueno, esto está también limitado a lo que ustedes quieran saber, ¿sí? ¿Sí se entiende aquí? O sea, todo esto, vean que se presenta porque son todas las posibles, vaya la redundancia, todas las posibilidades que tenemos de mostrar datos, de mostrar información. Pero a fin de cuentas, quienes deciden qué van a presentar son ustedes, ¿sí? Entonces, las que sí son de rigor, pues son estas, ¿no? Que son las variables centrales. Al menos yo estaría ubicado por esto, pero también están todas estas relaciones que puedan existir. Locus de control con la edad, locus de control con sexo,
locus de control con el estado civil. Si se fijan, estamos haciendo una combinación de todas las variables, ¿sí? Esto se hace para tener un panorama. Por ejemplo, si ustedes estuvieron haciendo su trabajo de investigación y si preguntaron del estado civil, entonces hagan esta comparación. A ver, vamos a ver. ¿Qué relación existe entre todas las diferentes combinaciones? Al final voy a tener una tabla de datos y eso fue ahí lo que vamos a tener ahí en cuenta, ¿sí? Para poder nosotros hablar de todas las posibles formas en las que vamos a presentar información. Esta de aquí es la principal. ¿Por qué? Porque tiene mis dos variables previas, ¿verdad? Ahí están mis dos variables centrales. La percepción del aprendizaje y el locus de control. Y la percepción la establecí, o bueno, en este caso Sofía, que es la que está haciendo el estudio, la estableció a través de 3 aspectos, de 3 dimensiones. Ella habla de que la percepción del aprendizaje puede ser negativa, ¿sí? Negativa cuando alguien dice, no estoy aprendiendo nada, definitivamente esto no es significativo para mí. Puede ser neutra, cuando alguien dice, no, con y sin pandemia, la misma. Siento que aprendo igual. O puede ser positiva, ¿sí? Cuando de pronto alguien menciona que ha aprendido o la experiencia de la pandemia le ha permitido tener mayores aprendizajes significativos, ¿sí? ¿Sí se entiende ahí? Son como las posibilidades que existen para medir esta variable. No sé si hasta ahí vaya quedando claro. ¿Sí, Itzel? ¿Alejandra? ¿Pati? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Les decía, miren, esto ustedes son quien lo determinan, ¿sale? Entonces es importante que ustedes digan, ok, pues estos aspectos, negativo, positivo, neutro, ustedes los van a determinar. Y eso es lo que yo quiero ver luego en sus proyectos, decir, ok, entonces, ¿cómo dividieron su variable? ¿En qué aspectos? Si hablan de estrés, pues estrés alto, medio, bajo. Si hablan de personalidad, pues introvertida, extrovertida. O sea, la idea es cómo ustedes están midiendo cada una de las variables, cómo la están dividiendo. Y aquí, por ejemplo, locus de control, pues hablamos de locus de control interno y externo. Y aquí vamos a ver si alguien tiene un locus interno y una percepción negativa, o un locus externo y una percepción negativa, o un locus interno y una percepción neutra, o un locus interno y una percepción, externo, perdón, y una percepción neutra, o bien tiene un locus interno, por eso la letra I, y una percepción positiva, o un locus externo y una percepción positiva también, ¿sí? Y lo mismo hacemos con las edades. Ustedes son los que establecen los rangos. Yo aquí lo puse como ejemplo, pero ustedes pueden colocar, por ejemplo, otro tipo de rangos, ¿sí? Y decir, pues van a ser menores de 20 años, de 20 a 25, de 26 a 30, de más de 30, u otro tipo de rangos que ustedes quieran aquí establecer. Y la idea es ver, por ejemplo, cómo es que las personas que están en la categoría A, que son de menores de 20 años, tienen una percepción negativa de su aprendizaje, ¿sí? Y cómo los de la categoría B, que son de 20 a 25, tienen una categoría negativa, etcétera, ¿sí? Es decir, que vamos a ir haciendo las diferentes combinaciones. Yo aquí hice, ya con esto quiero cerrar, esto, que la otra vez lo habíamos empezado a mencionar, pero que aquí serían ya la tabla de todos los datos. Esta es el verdadero trabajo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí, vean que de las personas que tienen una percepción negativa del aprendizaje que tienen, su locus interno, hay un 20% de personas, de alumnos, que tienen un locus interno y que tienen una percepción negativa
del aprendizaje durante la pandemia. Hay un 30% de alumnos que tienen una percepción neutra del aprendizaje con un locus de control interno, o sea que son ellos los que se autorregulan. Y un 50% tienen un locus interno y tienen una percepción positiva del aprendizaje que han tenido durante este tiempo. Caso contrario, si se fijan aquí, un 60% tienen locus externo y tienen una percepción negativa de su aprendizaje. Por lo tanto, yo aquí estoy viendo algo que sería interesante que le mostrara a las personas. ¿Qué es lo que podemos concluir según estos datos? ¿Qué podríamos decir? Vean que 50 tiene un locus interno y una percepción positiva. Y acá un 60 tiene un locus externo y una percepción negativa. ¿Qué les dice esta información? No tantos, ¿eh? ¿Qué se pueda concluir con esto? Pati, ¿qué pudiera concluir? Pues, ay, no sé. Pues en el externo hay mayor, ¿no? En negativo. Ajá. Hay una percepción mayor negativa. Ujú. En cambio, en la interna está mayor en positiva, ¿no? Así es. Y Según, dentro de la neutra, pues están igual, tanto interno y externo en así la es. percepción. Así es. Según estos datos, entonces, gracias, Pati, vean que yo podría concluir aquí que las personas que tienen un locus interno tienen una percepción positiva de su aprendizaje. Si quisiéramos como trasladarlo a otros planos, dijéramos entonces que las personas que tienen una percepción positiva acerca de las cosas también tienen un locus interno, o sea, es decir, ellos mismos se autorregulan, ¿sí? Mientras que las personas que tienen una percepción negativa de las cosas esperan y necesitan la regulación de afuera, necesitan el límite de afuera. Por esa razón es que de pronto vean que aquí, según estos datos, pues la percepción negativa siempre va a ir hacia afuera, ¿no? O sea, la culpa va a ser de la pandemia, la culpa va a ser de las computadoras, la culpa va a ser del profe, etcétera, ¿no? O sea, siempre va a estar hacia afuera el regulador. Entonces, bueno, es una manera de poder concluir, pero vean que aquí lo que presentaríamos en la tabla sería esta información y nosotros vamos a ir redactando en el texto ese tipo de conclusiones como la que ahorita acabas de decir. O sea, mencionar, por ejemplo, que existen mayores niveles de percepción positiva en aquellos alumnos que tienen un locus interno. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender hasta aquí? Sí, maestro. ¿Sí? Ok. Bueno, regresando de vacaciones, porque ya se va a hacer regresando, vamos a utilizar esta tablita de datos, o sea, esta misma tabla que ahorita está compartiendo, pero con la intención de poder hacer tablas y figuras, pero sobre todo complementarlas con el texto, ¿sí? Entonces, vean ustedes que aquí es importantísimo que siempre tengamos las dos variables que queramos combinar. Y por ejemplo, aquí estoy combinando la percepción del aprendizaje y el grado escolar. Y lo dividí en grados escolares iniciales, intermedios y de egreso. Y los iniciales, vean que, por ejemplo, tienen una percepción positiva, un 40%, mientras que el egreso, la percepción predominante es negativa, ¿sí checan?
los últimos semestres ya están así como de ya, ¿sí? Quizá porque han vivido una experiencia diferente, digamos, y que esto pues vino a trastornar una serie de cosas para ellos. Pero aquí no nos estamos metiendo con el locus de control, simplemente estamos hablando de el grado escolar y cómo este grado escolar, vean que los de últimos semestres tienen una percepción más negativa del aprendizaje, mientras que los primeros semestres tienen una percepción más positiva, ¿sí? Estos datos también aquí me permiten a mí establecer conclusiones, ¿sí? Los semestres intermedios están, pues, hasta cierto punto parejos, tienen una percepción neutra. Ni ha sido positivo ni ha sido negativo, ¿sí? Ok. No sé si más o menos aquí se vaya entendiendo un poquito de cómo es que vamos a ir, cómo es que quiero que ustedes vayan trabajando con los datos, en este caso que ustedes van a tener. En el caso de investigaciones de corte cualitativo, es también lo mismo. O sea, tenemos que ver, por ejemplo, hasta qué punto es que las personas tienen, por ejemplo, o manejan cierto tipo de categorías. Así que por ahí, ya regresando a vacaciones, haríamos un ejemplo pues con datos cualitativos y cómo podemos presentar tablas cualitativas también, ¿no? Que también se da. Y bueno, no sé si haya alguna duda, compañeras, compañeros, hasta ahorita, Mariana, Esteban, Dalia, Leida. No, profe. Ok. No, profe, todo bien. Bueno, perfecto. Entonces vamos a hacer el ejercicio la próxima. No es tan sencillo. Yo siempre lo digo que no es tan sencillo, es algo que conforme se va practicando es algo que se va empezando a dominar, pero la idea es entenderle de cómo primero hacemos los cruces y luego ya cómo podemos aterrizar la información. Bueno, pues si no hubiera, compañeras, alguna duda o algún comentario, pues no me resta más que desearles pues que tengan ustedes bonitas fiestas, cuidando pues las normas de sana distancia y todo lo que ahora se ha venido a llamar sana nueva normalidad, y que bueno, que se la pasen bien en compañía de sus seres queridos, que todos tengamos salud para el próximo año, y pues les envío un abrazo muy fuerte, y pues cualquier duda, pues todas sus órdenes por ahí, manden un mensajito o algo, y pues nos vemos el próximo año, ¿sale? Cuídense mucho, que estén muy bien y un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, profe. Igualmente, bye. Gracias, profe. Gracias, Cuídese. profe, igualmente. Igual, adiós. Gracias a ustedes, Gracias, cuídense mucho. profe, adiós. Adiós, que estén muy bien. Está muy bien. Adiós. Igualmente, muchas gracias.